Un saludo estimado docente. Mi nombre es Pablo Báez y hoy voy a hablar sobre las conclusiones de la asignatura de Derecho Constitucional en el séptimo semestre paralelo A de la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. Esta asignatura nos ha permitido tener un debate y discusiones sobre cómo funciona el poder y cómo funcionan también los intereses, ya sea del gobierno, intereses políticos, ya sean de los grupos económicos o incluso de los grupos populares. Con esto hemos podido llegar a debates profundos sobre el origen de estas divisiones sociales, cómo es que se ha vulnerado derechos y, por ejemplo, en la unidad 1, que fue la introducción a esta asignatura, hemos hablado sobre el derecho constitucional. Un tema muy trascendental en este sentido es cómo han sido vulnerados estos derechos a lo largo de los diferentes gobiernos, principalmente en las últimas décadas. Hemos visto que ya sea por intereses económicos, se ha producido el feriado bancario o los paros de octubre, o intereses políticos, se ha cortado libertades de expresión, libertades fundamentales, y con esto se ha violado lo que es los derechos humanos. Hemos visto también en la unidad 2, denominada deberes y derechos constitucionales, cuáles son las responsabilidades de la ciudadanía. Es decir, como ciudadanos no solo tenemos derechos y debemos exigir estos derechos, sino que también debemos cumplir con ciertos deberes que demanda el Estado para que éste como tal funcione con normalidad. Ahora, cuando el Estado como tal, mediante estas fuerzas de poder o esta desigualdad que existe, ya sea entre grupos económicos fuertes o las élites contra sectores populares, es ahí cuando nosotros debemos estar más pendientes de, por un lado, cumplir nuestros deberes a cabalidad y obligar también a las autoridades que cumplan con los suyos, porque con ello podremos llegar a una sociedad de paz. Ahora, hemos analizado también los fundamentos de estos deberes constitucionales y los deberes y responsabilidades. Por ejemplo, cosas tan básicas como el estudiar, trabajar y respetar a otros son pequeños pasos y mecanismos que nos permiten relacionarnos entre sí y mantener un estado en paz. Porque hemos tenido muchos ejemplos, no solo aquí en Ecuador, sino en los países de nuestro entorno, de nuestra región, que es mediante el diálogo, es mediante este respeto a las responsabilidades, cómo es que se alcanza procesos de paz. Ahora, en cuanto a la unidad 3, hemos visto el régimen de desarrollo. Y aquí es bastante interesante porque hablamos sobre los modelos de desarrollo. No solo hablamos del capitalismo, sino también hemos hablado del comunismo, del estatismo, que son diferentes modelos económicos que han surgido y han caído algunos a lo largo de la historia. Como tal, en el Ecuador este modelo económico que tenemos tiende a ser extractivista. Si bien es capitalista, se relaciona mucho con la extracción de bienes o de materia prima, por lo cual el crecimiento del país en ciertos momentos es acelerado. Sin embargo, el desarrollo no es de los mejores. Un claro ejemplo son los booms, ya sea el boom bananero, cacautero o más actual, el boom petrolero. Ahora, pasando a los siguientes temas, tenemos por ejemplo los principios generales, y es que ahora con problemas tales como el calentamiento global es necesario tener en cuenta eh, regímenes de desarrollo, planes de desarrollo que involucren también una conservación del medio ambiente. Es decir, ya no tiene que ser solo social o económico, sino que también tiene que ser principios medioambientales, porque si no planteamos este desarrollo mediante el cuidado del medio ambiente, las futuras generaciones no solo tendrán problemas de alimentación, sino que también tendrán problemas económicos muy fuertes de los cuales será demasiado complicado que se mantengan. Es por eso que se habla, por ejemplo, de modelos de desarrollo sustentables. Además, por ejemplo, hemos analizado ya por las elecciones del gobierno en este año, hemos analizado cuáles han sido sus planes de desarrollo. Hemos visto también que en el gobierno de Lenín Moreno este plan de desarrollo 2017-2021 no ha sido cumplido a cabalidad, ya sea por la persecución política que hubo en los primeros meses, después las crisis económicas y el reparto de ya sea hospitales o los repartos en demás sectores o demás departamentos estatales, o lamentablemente por el tema de la pandemia. El plan de desarrollo del gobierno anterior ha sido de los más nefastos en la historia del Ecuador.
Y en cuanto a la unidad 4, vemos el Ecuador frente al mundo, las relaciones internacionales, cómo es que el Ecuador se relaciona con los demás países de la región. Hemos visto que ha formado alianzas estratégicas con el fin de mantener una economía estable. Últimamente hemos visto noticias como deudas con el FMI, con países como China, y esto se debe a que se han creado alianzas, pero que no como tal benefician al país, sino que simplemente buscan dinero, o sea, mejor dicho, los gobiernos buscan dinero de una forma rápida, pero no piensan a futuro, por lo cual el país tiende a endeudarse y sigue con una economía extractivista que lo único que hace ahora es afectar mucho más a su economía, que como ya hemos visto, no se relaciona con regímenes de desarrollo sustentables. También hemos visto cuáles son las organizaciones internacionales a las que están sujetos, por ejemplo, el Ecuador. En este caso tenemos relaciones internacionales que son supra constitucionales, es decir, que están un poco más allá de la Constitución. En este caso, cuando nos relacionamos con la ONU y con los derechos humanos, vemos que los derechos humanos están por sobre la Constitución del Ecuador, lo cual ya nos da una idea de cuán importante es protegerlos. Ahora, entre los últimos temas fueron las organizaciones no gubernamentales, en las cuales hemos visto que hay dos periodos, antes del 2007 y después del 2007. Antes del 2007, antes del gobierno de Rafael Correa, tenían una libertad para realizar sus actividades, si bien tenían que registrarse acá en lo que es el Estado, no tenían que estar rindiendo cuentas constantemente. Pero a partir de 2007 su campo de acción se redujo, por lo cual hubo una fuerte crítica hacia el gobierno porque no permitía desarrollar sus actividades normalmente. Esto tiene dos aristas. Por un lado, es bueno que se controle el trabajo de las ONG en el país porque esto permite que no se desvíen fondos. Por otro lado, el problema con estar exigiendo a cada rato o que el Estado quiera suplantar a las ONG es que tiende a verse al Estado como un ente paternalista y no permite que la economía se desarrolle, sino que siempre tenga que estar ligada a una figura, por así decirlo, patriarcal y que siempre va a sustentar un Estado que simplemente va a brindar beneficios, pero no es que exige. Por último, vimos las corporaciones multinacionales y cómo es que estas operan a lo largo del mundo y cómo también afectan a países tercermundistas, mientras que en países de primer mundo se llevan los recursos, se llevan lo que es el dinero y dejan afectando porque no respetan lo que son leyes laborales. En conclusión, esta asignatura como tal nos permite desarrollar ideas mucho más grandes y mucho más claras sobre lo que es la política y cómo también estas ideas y estos temas pueden interpretarse para poder enseñar mediante la pedagogía de las ciencias sociales. La política es parte de las ciencias sociales, así que esta asignatura como tal nos ha ayudado muchísimo para nuestra asignatura, para nuestra carrera, porque nos permite tener nociones básicas, nos permite tener debates más profundos con ya sea compañeros de nuestra carrera o de otras carreras con los cuales podamos llegar a ideas y conclusiones e incluso sacar soluciones para los problemas que enfrenta nuestro país. Muchas gracias.